En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Si tú quieres tener una buena cartera de diseñador o un buen reloj marca Rolex, yo te recomiendo que visites la página web de Maru Consign. Ahí vas a conseguir bellezas en carteras de diseñador y en relojes marca Rolex. A muy buen precio, con su origen certificado, en perfecto estado, y te lo van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. A lo mejor tú tienes una buena cartera de diseñador o un buen Rolex y necesitas dinero en efectivo, pues llama a Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera o del reloj o de ambas cosas y van a negociar contigo. Regresamos con Agárrate y como todos los martes vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Contento porque, bueno, la semana ya fue la semana pasada, pero fue el Día Internacional de la Mujer, como muchos saben. Y bueno, es importante hablar wow, las cosas grandes, las mujeres luchadoras, sobre todo mujeres inmigrantes. A ti misma, Patricia, por ser una líder, bueno, en el periodismo, entre las mujeres y bueno, todas las madres, todas las esposas, felicidades, de verdad que es una bendición el aporte que hacen todas las mujeres día a día y sobre todo mujeres inmigrantes que tanto deben luchar, tienen que usar varios sombreros de esposa, madre, hija, luchadora, y bueno, para todos ustedes que Dios me las bendiga y sigan para adelante. Madres solteras que se vienen con sus hijos. Es impresionante la cantidad de mujeres solas que se vienen a criar sus hijos aquí, a otra parte del mundo, pero de verdad es impresionante. Y es admirable lo que muchas veces de esas mujeres hacen, de esas damas que vienen solas y con sus hijos y salen para adelante y eso demuestra la grandeza no solo, bueno, de los Estados Unidos y de las oportunidades que hay aquí, pero también de esas mujeres luchadoras, de esas mujeres hispanas, muchas de ellas, que a veces las personas por ahí dicen, no, que las personas vienen solo qué sé yo, a buscar del gobierno a tomar ventaja de las cosas aquí. No, la gran mayoría de las mujeres que vienen son mujeres luchadoras, que salen adelante, Así muchas es. madres. Entonces, bueno, que sigan adelante y sobre todo esas madres, esas mujeres que están aquí y que son inmigrantes, que sepan que este es un país de oportunidades, que con fe, con esperanza y que haciendo las cosas bien se puede lograr muchas cosas en este país. Hay que luchar un poquito más que los hombres, sí, porque aquí todavía parece mentira. Hasta los sueldos de las mujeres son más bajos que los de los hombres. Eso parece mentira que todavía exista en este país, ¿no? Pero bueno, Okay. así son las cosas. ¿Ah? Y bueno, definitivamente que todas esas personas puedan salir adelante, que todas esas mujeres, independientemente de dónde vengan, de su estado sociopolítico, social, vaya, que puedan estar en un país donde sepan que existen maneras de salir adelante. Así es. Jesús, vamos a hablar de un tema que para mí, bueno, y para la gente que siempre hace preguntas sobre inmigración, es bien ambiguo. Es el tema de las deportaciones. Porque cuando hay personas en un proceso de deportación, siempre hay dudas, hay personas que están en el proceso y no lo entienden, no saben qué derechos tienen, si tienen derechos, si tienen alguna salida, si tienen probabilidades, etcétera. ¿Cómo comienza un proceso de deportación? La pregunta clave es esa y es la pregunta que tienen muchísimas personas. De hecho, muchas de las personas que nos están viendo están en un proceso de corte o personas que vienen
pidiendo asilo por la frontera o que ya están dentro de los Estados Unidos, muchas de esas personas comienzan un proceso de corte, Patricia, y como bien preguntas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo comienza? Un proceso delante de un tribunal de inmigración comienza de la siguiente manera. El gobierno somete lo que se llama un acta de comparecencia. Esto se lo envía al solicitante o la persona que va a tener su caso en una corte. Ahora, muchas veces una persona comienza un caso de corte, supongamos porque sometió una aplicación ya sea de asilo o quizás aplicó a una residencia y fue negada, a veces hasta la ciudadanía y es negada, y entonces estos casos son transferidos a una corte de inmigración porque el gobierno piensa o cree que la persona puede ser deportada del país. Ahora, no porque se comience un caso en la corte delante de un tribunal de inmigración por medio de este acta de comparecencia conocido como NTA, Notice to Appear, quiere decir que la persona vaya a ser deportada. Simplemente quiere decir que el gobierno piensa que esa persona es deportable. Por lo tanto, a toda persona que entre un proceso de deportación se le da un chance de poder defenderse ya delante de un tribunal. Entonces, el estar en la corte no quiere decir que la persona automáticamente la van a deportar. De hecho, es ese el proceso que la ley usa para que una persona pueda exponer su caso y muchas veces pasar de indocumentado a tener un estatus legal en este país. ¿Y cuáles son los deberes que tienen esas personas? Y si tienen derechos, Jesús. Sí, bueno, definitivamente uno de los derechos principales es estar representado. Ahora, a diferencia de lo que es el lado criminal, la justicia criminal, con inmigración una persona no tiene el derecho a tener un abogado, digamos, que el gobierno ofrezca. La persona tiene que buscar su propio abogado. Ahora, hay muchas personas que quizás no cuentan con los recursos para contratar un abogado. Existen muchísimas organizaciones pro bono, sin fines de lucro, que pueden ayudar a las personas, ya sea con sus cortes de inmigración, llenando una solicitud o haciendo todo el trabajo que se tenga que hacer. Pero lo más importante es que ese inmigrante, esa persona, tiene todo el derecho de ser representado. También tiene derecho a ser preparado por su abogado, también asistir a todas las cortes, tienen el deber de asistir a todas las audiencias. He escuchado por allí, Patricia, que hay muchas personas que desafortunadamente le dicen, mira, no tienes que ir a tu audiencia, es tu primera audiencia, no contrates un abogado, eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Bueno, muchas personas han terminado deportadas por esa misma razón y eso de hecho se llama deportación en ausencia. Es una deportación que pasa cuando una persona va sin representación. Entonces, usted no quiere que esto le pase a un familiar. Usted siempre vaya representado, sea con un abogado sin fines de lucro o un abogado privado, pero que usted vaya representado. El deber de todo inmigrante es asistir a sus audiencias de inmigración. También aconsejamos que vaya preparado y que usted vaya representado con un abogado. ¿Qué ocurre en esas audiencias? ¿Qué pasa en la corte? Sí, entonces, un caso de corte normalmente involucra dos audiencias. Está lo que es la audiencia preliminar. Es una audiencia donde se habla de temas preliminares legales del caso. Es ahí cuando el gobierno habla de por qué quiere deportar al solicitante. El gobierno y es el fiscal, ¿no? El fiscal, correcto. El fiscal da los cargos que tiene el gobierno contra la persona y ese es el momento que la persona, el solicitante, habla de si acepta los cargos o no y si la persona tiene cargos de deportación y estos son aceptados o son comprobados, entonces al aplicante se le da chance de presentar su amparo. Claro, no en ese momento se va a hablar del amparo, pero sí se menciona qué amparo es el que ese inmigrante va a querer presentar a la corte, ya sea un caso de asilo, ya sea un caso de la ley de los 10 años, algún tipo de perdón especial, sea cual sea el caso. Pero el tema es que ahí es donde se presenta esa información y al solicitante se le da un tiempo. Muchas veces, Patricia, estamos hablando de meses, hay algunos casos que año y medio o más, pero se le da un tiempo suficiente a ese inmigrante para que pueda prepararse con su abogado para que primero puedan someter una solicitud, ya sea del amparo que ellos estén presentando, asilo, ley de los 10 años, matrimonio, etcétera, y también para que se preparen para la audiencia final.
En la audiencia final es cuando ahí sí se decide todo. Bueno, entre comillas, en la audiencia final, ahí es donde el juez va a querer escuchar el testimonio del solicitante. El fiscal va a querer hacerle preguntas al aplicante. El mismo juez, hay jueces, hay muchísimos tipos de personas que hay, o de jueces en inmigración. Hay jueces que yo diría, tienen como que complejos de fiscales y son los que hacen más preguntas que el mismo fiscal. Hay otros jueces que se mantienen callados, que solo escuchan y después basado en lo que escuchan toman la decisión. Y hay unos que en el medio, o sea, que escuchan, hacen preguntas, pero tratan de que los abogados sean los que hagan la mayoría de la pregunta. El tema es que en esa audiencia sí tiene que usted estar muy bien preparado. Hay personas que dicen, no, pero mi caso es real, no tengo que preparar independientemente. Bueno, primero, su caso tiene que ser real. Y segundo, usted tiene que estar preparado porque ahí entran los nervios. Estamos hablando que está un fiscal, está un juez. Es importante que usted esté bien preparado para su caso, que vea todos los detalles, que vea toda la evidencia que se está sometiendo en su propia solicitud y que pueda hablar de su caso, de su testimonio. Entonces, eso es lo que pasa allí. Ya cuando el juez toma la evidencia y los testimonios, entonces ahí ya hay una decisión final. ¿Hay un número de audiencias previstas para cada caso o de qué depende eso, Jesús? Por lo general son 2 audiencias. Ahora, muchas veces los jueces determinan que tiene que haber otra audiencia porque quizás le quiere dar un chance al solicitante a entregar cierta documentación que no ha podido someter, quizás porque hay un nuevo amparo disponible para ese inmigrante y cuando se comenzó el caso, quizás iba a comenzar con un amparo, pero pasó el tiempo y ahora hay 2. Supongamos una persona comenzó su caso con un caso de asilo y estando en el proceso ahora se casó con una ciudadana o un ciudadano americano o ahora es elegible a un TPS. Entonces ya estamos hablando de un nuevo amparo. Muchas veces eso crea que los jueces determinen que tiene que haber otra audiencia general. O sea, no van a querer determinar o pautar, mejor dicho, pautar una audiencia final porque ha aparecido otro amparo. Entonces, cuando esas cosas pasan o cuando un solicitante pide una moción de continuación, a veces no están preparados, a veces ha pasado una emergencia o quizás la persona no está representada, entonces el solicitante pide otra audiencia general y entonces esto ya incrementa el número de audiencias generales. Cuando tú hablas de que un abogado tiene que preparar al inmigrante, al solicitante o a la persona que estaba en proceso de deportación, ¿qué significa prepararlo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el abogado con la persona que está en proceso de deportación? Sí, entonces eso depende de cada caso. Yo normalmente en las personas que nosotros representamos recomendamos que las personas cuando decimos que se preparen es que nosotros, por lo menos este es en el caso, yo y muchos colegas hacemos esto, pero quizás otros abogados lo hagan de forma diferente. Nos reunimos con nuestros clientes, hablamos de lo que es su solicitud, hablamos de las preguntas que le vamos a estar haciendo, le pedimos más información para aclarar ciertos asuntos del caso. Mientras escuchamos el testimonio, mientras vemos la evidencia, pedimos que ciertas cosas sean aclaradas más, que nos enfoquemos más en ciertos aspectos del caso, que si hay cosas donde hay dudas, entonces que sepamos cómo vamos a presentar eso delante del juez. Es importante saber, y esto digamos de forma técnica o como estrategia, muchas personas llegan a nuestra oficina, y estoy seguro oficinas de otros abogados también, y a veces les dice, mire, vamos a crear aquí una historia, tengo amigos que me pueden crear esta información, esta evidencia, vamos a ver cómo maquillamos esto. Yo le digo a las personas, ni se les ocurre hacer eso, porque la gran mayoría de los casos de asilos se pierden, es basado en credibilidad. Cuando un juez ve que una persona ha mentido, ya sea en evidencia o en su testimonio, independientemente tenga un caso real, independientemente usted haya pasado por una situación muy difícil en su país, ya ese problema de credibilidad puede ser el fin de su caso, en este caso un caso de asilo. Entonces no vale la pena. Es importante enfocarse en la verdad, pero saberla presentar. Y también esas cosas que quizás a simple vista afecten el caso, es importante
también ser claro con eso, ser honesto con esas cosas. Te doy un ejemplo. Nosotros hemos recientemente un caso de un joven que que logramos obtener la residencia en la corte bajo la ley de los 10 años. Este joven es una persona de bien, tiene familia americana, pero tiene varios problemas de DUI, manejar embriagado. Esto es algo que se tiene que mencionar, esto es algo que tiene que salir a la luz, y como abogado mi labor es que mi cliente hable de eso a la corte. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cuándo pasó esto? Pero también saber cómo mostrar eso de la forma más positiva. Y ahora usted, ¿cómo se siente de haber hecho eso? Bueno, me siento mal, me siento arrepentido. ¿Ha tomado usted clases para mejorarse? ¿Usted está rehabilitado? ¿Qué ha hecho para mejorar su vida? Bueno, yo he hecho esto, he ido a programas, soy una persona que sirve a la comunidad. Entonces queremos siempre mostrar la mejor cara de esas cosas que como seres humanos todos cometemos errores, pero es ser honestos. Cuando las personas tratan de esconder o aún peor, mentir, decir, no hay DUI, no, nunca he cometido un crimen, y ahí sale un fiscal diciendo, ¿y qué es esto? ¿Y qué son estos delitos? ¿Y qué es este historial? Ahí se acabó el caso. Entonces, siempre hable con la verdad, siempre enfóquese en lo que en lo que de verdad haya pasado, que así va a tener mucho mejores chances de ganar ese caso. ¿Qué pasa cuando se pierde el caso en la corte? Entonces, nadie quiere pensar en eso, pero esas cosas pasan. Hay casos que sí, los casos se pueden perder. Muchas veces los jueces no van a querer aprobar su caso, pero no quiere decir que es el fin del mundo. Usted puede y tiene el derecho de apelar su caso. De hecho, tiene un periodo de 30 días para que usted someta lo que se llama una intención de apelación, que es lo que va a permitir que usted ya después pueda someter su apelación delante de una corte de apelaciones. La corte de apelaciones queda en Virginia y es una corte que va a determinar si la persona merece otro chance para ver su caso. Hemos tenido varios casos que sí, a veces no se gana el caso en la audiencia final, pero terminamos apelando el caso y reabren el caso, y en varias ocasiones terminamos ganando esos casos. Entonces no es el fin del mundo, primero porque está la apelación, y segundo porque supongamos, aunque haya una apelación y se haya perdido el caso, o sea, se afirme la negación, supongamos una persona en un futuro logra calificar a algo, quizás ya sea por matrimonio, el TPS, algún tipo de reforma, algún tipo de visa humanitaria, esos casos de deportación se pueden reabrir. O sea, que aún estando el caso cerrado, aún estando esa deportación final, todavía existen chances que la persona puede lograr alcanzar su objetivo. Lo digo esto no solo como abogado, pero yo también pasé por una situación así, y lo digo por experiencia propia. Sí se puede. Entonces, no con esto digo, bueno, que todos los casos se van a ganar. Eso no es así. Hay casos que se pierden, pero existe muchas veces, quizás no ahora, pero en un futuro, la posibilidad que usted pueda arreglar su caso y que una deportación no sea la decisión final. ¿Y cuando se reabre el caso, comienza de nuevo? ¿Es otra vez, va a la corte otra vez, o cómo es eso, Jesús? Sí, el caso se reabre de nuevo, entonces se le da otra oportunidad al solicitante de ir a la corte otra vez, de tener sus audiencias. Ahora, el efecto, yo diría, el efecto psicológico de esto es bien grande, el efecto legal para ese juez que emitió la decisión, porque va al mismo juez, le regresa al mismo juez el caso. Al mismo juez, y eso lo que hace, le deja ver al juez que hubo quizás un error en su decisión. Ya muchas veces son más flexibles en el momento de aprobar algo, porque ningún juez, y este es otro tip que vamos a dar allí, ningún juez le gusta que le apelen que la corte de apelaciones les reabra un caso, o sea, que se gane una apelación. Como decimos aquí entre nosotros, es una raya para los jueces cuando la corte de apelaciones les regresa un caso. Entonces ningún juez quiere eso. Cuando un juez toma una decisión, quiere asegurarse que esté tomando la mejor decisión. Cuando eso no pasa, entonces ellos están dispuestos ya a cambiar de decisión. Y cuando hay un cierre administrativo del caso, ¿qué significa eso? Otro tema muy importante, ahorita hay un movimiento de parte de inmigración, una incentiva, digamos, de parte de inmigración, tanto fiscales como jueces, de que los casos sean cerrados. De hecho, eso hemos hablado en otras oportunidades. Cuando un caso es cerrado administrativamente, quiere decir que
tanto la fiscalía como el aplicante, el inmigrante y también el juez están de acuerdo en dejar el caso aguantado, o sea, cerrado, pero que quede aguantado, que simplemente no se llegue a una decisión final. Y esto normalmente pasa cuando una persona tiene un amparo disponible, ya sea una petición familiar, un TPS, o sea que, o una visa que le permita a la persona tener un estatus legal y le permita que su caso de deportación sea aguantado. Eso es lo que quiere decir que sea cerrado administrativamente. Ahora, cuando está cerrado por completo, quiere decir que simplemente cierran el caso, o sea, que no está aguantado, ya lo cierran por completo, y eso pasa es cuando la persona ya es inmediatamente elegible a una residencia. Pero de nuevo, si es que no estamos hablando de una residencia, pero estamos hablando de un estatus temporal como el TPS, entonces muchas veces sí se motiva, se sugiere a la persona, a menos que tenga un caso muy fuerte, que simplemente ponga su caso a un lado y se quede con ese amparo legal, que si llegara a haber alguna oportunidad para aplicar a la residencia, lo puede hacer en el futuro. Bueno, yo creo que este fue un posgrado en deportaciones lo que tú acabas de dar aquí. Gracias, Jesús. Sí, y muchas son las personas que nos hacen estas preguntas. De hecho, la gran mayoría de mis consultas, las personas hacen estas preguntas. Y es importante que las personas sepan cómo funciona el sistema aquí de inmigración, cómo funciona el sistema de la corte. Y lo más importante, que independientemente usted tenga que ir a la corte, que no tenga miedo. Muchas veces, como he dicho antes, esa puede ser su oportunidad de que pueda tener un estatus legal acá. Entonces, vaya con confianza, asesórese bien y vaya bien preparado. Y que no es el fin del mundo tampoco si se lo niegan. No es el fin del mundo. Siempre hay oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia. Cuídate, un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana.